Hace algunos años trabajé para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, en las montañas rocosas. Era más un trabajo de temporada que un puesto a tiempo completo. Mi labor consistía en estar en una de esas torres de vigilancia contra incendios y, vigilar posibles incendios y otras cosas ocasionales. Según la época del año, también hacía de guía o ayudaba en otras tareas, pero eso era bastante raro. La zona estaba muy aislada. La ciudad más cercana quedaba unos 60 o 70 kilómetros, y eso era básicamente una gasolinera o tal vez un bar. La mayoría de las torres estaban separadas por muchos kilómetros, y podías pasar semanas sin ver a otro ser humano. Era un trabajo solitario, al borde de la locura. Recuerdo una ocasión en particular, cuando mi supervisor me estaba dando el típico repaso inicial como si fuera mi primera vez. Me entregó mapas y otros suministros, pero noté que eran distintos a los que había usado antes. Había un montón de zonas marcadas como inaccesibles o restringidas, pero yo ya había trabajado antes en la región y sabía que no había nada en el terreno que justificara eso. Nada indicaba que esas zonas fueran peligrosas o difíciles. Le pregunté por qué estaban marcadas así. Me lanzó una mirada seria y me dijo que siempre había sido así. Le aseguré que no, que esos mapas antes no tenían esas marcas. Me miró más severamente aún y me dijo: mira, hemos recibido algunos reportes, pero no te alarmes. Esperé que continuara. Me explicó que había habido algunas desapariciones desde la última vez que estuvo ahí. Las últimas ubicaciones conocidas de esas personas estaban cerca de esas zonas. Se realizaron búsquedas y se investigó con la ayuda de la policía y otros departamentos. Finalmente, se concluyó que esas áreas eran ecológicamente frágiles. Le pregunté qué significaba exactamente eso. Me dijo que eran zonas propensas a deslizamientos de rocas, derrumbes y que había presencia de fauna peligrosa. Insistí sobre los casos de personas desaparecidas. Me contó que variaban en gravedad. Un excursionista, por ejemplo, fue encontrado solo por su mochila y sus zapatos en la entrada de una cueva. Era demasiado peligroso entrar, así que lo dieron por muerto. ¿Quién en su sano juicio se quitaría los zapatos para entrar a una cueva? Otro caso era un estudiante universitario que estaba de vacaciones por la zona, buscando aventura. Lo único que hallaron fue sangre salpicada en unas rocas. Nunca se supo qué le pasó y jamás encontraron más rastros de él. Mi supervisor se disculpó por asustarme justo antes de enviarme a una torre en medio de la nada. Me reí y le dije que estaba bien, que estaría atento a cualquier cosa extraña, y así, oficialmente, comenzó mi trabajo. Pasó una semana sin novedades. Era aburrido como siempre. A veces hablaba por radio con otros vigías, pero no eran muy conversadores. Como estábamos tan lejos uno de otros, no había contacto real. Durante el roll call de la mañana nos informaron que se acercaba una tormenta fuerte. Eso significaba estar aún más atentos por el riesgo de incendios por rayos. Se avecinaba un día largo. Esa noche, alrededor de las 10 p.m., la tormenta estaba en su punto máximo. El clima era horrible. Vi un rayo caer sobre un árbol a lo lejos. Pensé que vi chispas. Creí que el árbol se había incendiado y justo estaba en una de las zonas marcadas como inaccesibles en el mapa. Maldita sea. Avisé a mi supervisor de inmediato. Otras torres confirmaron haber visto el relámpago, pero ninguno pudo verificar si había fuego.
Tal vez sus ángulos de visión no les permitían verlo. El humo comenzó a aumentar rápidamente, espeso, oscuro. Aún así, nadie más podía verlo. Supuse que la tormenta estaba afectando la visibilidad de los demás. Mi supervisor me agradeció por reportarlo tan rápido. Me dijo que lo atenderían de inmediato y que esperara más instrucciones. Poco después, escuché sirenas a lo lejos, lo cual me dio algo de alivio. 5 minutos después, lo primero que llegó fue una sub negra. ¿Qué demonios? ¿Por qué aparece eso antes que una unidad de bomberos? 1 minuto después, un helicóptero negro comenzó a sobrevolar la zona. De la sub, bajaron 2 tipos con chalecos de cuero y sombreros tipo tejano. Se quedaron mirando el humo, como si estuvieran charlando tranquilamente. Finalmente, llegó el camión de bomberos y comenzaron a rociar la zona. Pasaron varias horas hasta que, aparentemente, controlaron la situación, pero el humo no se detenía. Supuse que era normal. La sub se adentró más en el bosque, justo hacia donde venía el humo. El camión de bomberos se fue. El helicóptero dio unas vueltas más y luego también se marchó. La sub se quedó allí durante varias horas más. Estaba informando todo por radio a mi supervisor, quien finalmente me pidió que descansara. Creo que ya estaba cansado de escucharme hablar. Al día siguiente me desperté y el humo seguía igual de intenso. Durante el roll call pedí un informe. Me dijo que había sido una pequeña ignición sin importancia, que no se había propagado y se había controlado rápidamente. Le pregunté por qué una sub llegó antes que un camión de bomberos. Silencio total. Volví a preguntar. Me respondió con algo como: sí, Anon, creo que tenemos problemas con tu equipo porque tu pregunta se escuchó algo distorsionada. No te preocupes, pasaré hoy a revisar y traerte uno nuevo. Fue extraño. Efectivamente vino, pero no trajo ningún equipo nuevo. En lugar de eso, me dijo que me iban a trasladar a otra torre, que era más urgente que yo estuviera allá y que esta torre sería cubierta por otro. Me advirtió, bajo ninguna circunstancia, acercarme a la zona donde fue el incendio, por razones de seguridad. No lo discutí, no tenía sentido. Me instalé en la nueva torre de incendio. Estaba un poco más de 1 kilómetro del área del incendio y tenía línea directa de visión hacia ella. Esa noche vi algo extraño. No estoy seguro de si fue real, pero creí ver algo en la oscuridad, una silueta negra volando en círculos y luego desapareciendo entre los árboles donde empezó el fuego. Parecía un insecto o algo así. Era grande, pero no pude saber qué tan grande. Pensé que estaba alucinando. Entre el estrés y las pocas horas de sueño, ya me sentía agotado. Al día siguiente, el humo seguía saliendo como si el fuego seguía activo. Lo mencioné durante el roll call. El supervisor simplemente dijo: lo sé, no te preocupes. Se notaba que ya estaba harto de mí. Siempre he sido muy apegado a seguir reglas, pero creo que ya lo tenía al límite. Pasé todo el día dando vueltas, y entonces tuve una pésima idea: ir a investigar por mi cuenta, justo al anochecer para que nadie me viera. Sabía que si me ausentaba de la torre y pasaba algo, estaría en serios problemas, pero no podía soportar la incertidumbre. Me llevé una linterna y salí corriendo. Llegué en unos 25 minutos. Sí, soy lento incluso cuando me apuro. Estaba justo donde se habían detenido la sub y el camión de bomberos. Todo parecía normal, salvo por el humo que seguía saliendo de algún lugar. Me interné entre los árboles. La verdad, tenían razón. El daño era mínimo. No había señales de fuego, ningún árbol quemado, ni rastro de césped chamuscado. Era como si nunca hubiera ocurrido un incendio. Seguí el rastro del humo. No olía nada. Nada de ceniza, nada de quemado. Y eso me puso los pelos de punta. Caminé unos minutos hasta llegar a lo que parecía la entrada de una cueva. Un agujero en la roca. No sabía que hubieran sistemas de cuevas en la zona. No estaba marcado en ningún mapa. El humo salía directamente de ahí,
en una corriente espesa y constante, sin olor a humo. Me acerqué, pero era difícil ver debido al humo. Finalmente, reuní el valor y metí la cabeza para asomarme. Al principio no veía nada, pero mis ojos se acostumbraron, y eso no era una cueva. Era una pequeña madriguera en la roca, con una profundidad horizontal de unos 3 o 4 metros. No se extendía hacia abajo, simplemente se extendía la piedra y no estaba vacía. Había cosas ahí dentro, parecían insectos gigantes. Si tomabas una libélula y la agrandabas, eso era lo que estaba viendo. No tenía el tamaño de una persona, pero uno de ellos era casi tan grande como mi cabeza. Las alas eran lo más perturbador, de un tono rojo anaranjado, pero estaban plegadas. Estaban todos apretados, amontonados en ese espacio. Parecían estar durmiendo, lo cual fue mi única suerte. Tenían aguijones de unos 15 centímetros de largo fácilmente. Esa cosa era claramente un nido. Todavía no sé qué causaba el humo, pero salía directo desde esa madriguera. Me quedé paralizado. Todo eso lo procesé en menos de un minuto, y entonces uno de ellos abrió los ojos. Eran 2 ojos enormes, de insectos, rojo intensos, y me miraron directo. En cuanto lo vi, mi cuerpo reaccionó por instinto. Salí corriendo, gritando, con la linterna en mano. Apenas podía ver por dónde iba, y lo peor es que no escuché nada detrás de mí, hasta que sentí un zumbido rápido cerca de mi oído, y luego un dolor agudo en el cuello. Mi cuerpo se paralizó al instante, y me desplomé en plena carrera. En el suelo, vi a esa cosa sobrevolando durante un par de segundos, y luego regresó volando a su nido. No sé cómo, pero logré incorporarme. Tuve que arrastrar las piernas con las manos. Me sentía mareado, a punto de desmayarme. Lo primero que pensé fue que tenía veneno. Estaba convencido de que iba a morir. No creía poder regresar. En el camino de vuelta, aluciné todo tipo de cosas. Sentía que tenía insectos arrastrándose por todo el cuerpo. En un momento, vi el bosque entero en llamas. Veía más de esas criaturas, un enjambre persiguiéndome, cerrándome el paso. Sentí la lluvia en mi piel y escuchaba relámpagos cerca. La lluvia, descubrí luego, era lo único real. Todo lo demás había sido una alucinación. No tengo idea de cómo logré volver, pero lo hice. Me desmayé justo al pie de la torre y quedé inconsciente. No participé en el roll call a la mañana siguiente, así que mi supervisor vino a verme. Me preguntó qué había pasado, si estaba bien. Le dije que me sentía mal, que había salido a tomar aire y me desmayé. Fue lo único que pude inventar. Me ayudó a subir y me sentó en la torre. Estaba hecho un desastre. Él mismo lo dijo. Parecía que alguien había entrado y revolcado todo. Mis cuadernos, mis cosas personales, e incluso el colchón estaba volteado. Eso sí que no supe cómo explicarlo. Entonces me miró con mucha seriedad y me preguntó qué había hecho. Yo, en lugar de responder, le hice otra pregunta. Le pregunté si habían criaturas desconocidas en las rocosas. Su respuesta fue clara. Debiste seguir órdenes y mantenerte alejado. Y con eso se fue. Yo me volví a desmayar. Desperté tal vez 1 hora antes del siguiente roll call. Usé un pequeño espejo de mano que tenía para revisarme el cuello. Tenía una marca negra del tamaño de una moneda. Estaba hinchada y era extremadamente dolorosa al tacto. No había sangre, solo una mancha negra, pura. El dolor era insoportable. Sentía que latía y se movía con el paso del tiempo. Incluso una simple brisa me causaba un dolor físico tremendo. Ese día, el supervisor volvió a hablar conmigo, esta vez cara a cara. Me dijo que, por protocolo y por la seguridad mía, del público y del ecosistema, tenía que despedirme, que una violación del protocolo como la que había cometido podía haber terminado con mi muerte o causar daños psicológicos incalculables, que tenía suerte de que lo único que estuviera pasando fuera mi despido. Eso fue lo último que me dijo. Esto ocurrió hace mucho tiempo,
La herida eventualmente sanó, pero el daño fue permanente. No tengo sensibilidad en esa zona del cuello. Parece que los nervios dejaron de funcionar. Nunca trabajé de nuevo en las rocosas y hasta el día de hoy sigo sin saber qué eran esas cosas ni qué hacían allí. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir. O la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.